Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la 25, el amor del Espíritu Santo. La 25 en este estudio de la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo. Y nos dice el apóstol Santiago: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No es en vano, como fue escrito esto, fue escrito para nosotros. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. El amor de Dios por sus hijos es tan inmenso que para expresar ese amor protector usa la metáfora del cuidado de la niña de los ojos. Él dice, Zacarías 2:8, el que os toca, toca a la niña de su ojo.
que es de demasiado cuidado tocar la niña del ojo, es ponerse a riesgo de quedar ciego. Requiere una protección inmensa. La expresión celosamente tiene muchos significados, unos negativos y otros positivos, y es en este último, en el sentido positivo, en que es usado por Santiago. La expresión celosamente es usada por el apóstol Santiago en un sentido positivo, en el sentido de cuidado, de deseo ferviente y protector que tiene Dios por nosotros. Buscar anheladamente. Pablo la usa escribiendo a los Gálatas que él fue muy celoso en el estudio de las Escrituras. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y es un celo al que yo invito continuamente, que seamos celosos de la palabra. ¿De dónde lo aprendemos? De nuestro Señor Jesucristo. Si te van a dar una enseñanza, que te digan en dónde está escrita. ¿Sí? Escrito está, es lo que nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Erráis ignorando las Escrituras. Y Pablo también la usa. Todo lo que les he enseñado, que Cristo padeció conforme a las Escrituras, que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Pablo fue celoso de las tradiciones judías, mucho más que la mayoría de sus contemporáneos en el estudio de la palabra y de las tradiciones judías. Dios expresa de sí mismo en los 10 mandamientos que es celoso, es decir, que Dios es celoso, que visita la maldad de padre sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Dios celoso, y es celoso de la santidad, y Él cuida de nosotros, porque si nos desviamos, pues seremos nosotros los que sufriremos pérdidas, los que estaremos en apuros, en aprietos. Y entonces nosotros hemos de ser celosos de Dios y de su palabra. El Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente, apasionadamente. ¿Para qué? Para cuidarnos. Es la enseñanza que sea pura, incontaminada, inmarcesible. De lo contrario habrá pérdidas para nosotros. Y así Dios nos cuida de manera anhelada y de manera celosa. Separados de Él estamos perdidos. Nada podemos hacer y solo estaremos en consecuencias aterradoras y dolorosas. Separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a ver 4 punticos. Número 1, el celo de Dios no quiere que tengamos pérdidas. Número 2, la infidelidad con Dios genera la resistencia de Dios. Número 3, el Espíritu Santo nos selló con su amor y con propósito, nuestra santificación. Número 3, y número 4, la eficacia de la obra santificadora del Espíritu Santo. 4 punticos breves. Vamos entonces con el número 1, el celo de Dios no quiere que tengamos pérdidas. Y resulta que nuestro mayor consejo, el consejo más malo que podamos nosotros recibir, viene de las pasiones desordenadas. Estas pasiones desordenadas conducen al enfrentamiento, al conflicto, a las guerras de todo tipo. Todo tipo de pleito vienen de las pasiones desordenadas. La gente que pregunta, ¿y usted que dice que Dios existe, entonces por qué hay tantas guerras en el mundo? Ahí tiene, léete el capítulo 4, no más los 6 primeros versículos para que entiendas de dónde vienen las guerras. Vienen de tus pasiones desordenadas, codicias y no tienen. Esas malas pasiones, esas pasiones desordenadas residen en nuestros miembros
y mencionamos el más pequeño de todos, que es la lengua, y en el capítulo 3 dice que la lengua es un miembro pequeño pero que genera grandes incendios, hasta fuego debajo del agua, y es inflamada por el infierno mismo y no puede ser domada, y las grandes naves y las grandes bestias se manejan muy fácilmente con un solo bozal, poniéndole allí en la lengua, en la boca. Así son domadas, pero la lengua no ha podido ser domada por el ser humano. La viperina, que produce guerras aterradoras y produce la llamada por el apóstol Pablo también, lo que es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. 3 enemigos de la voluntad de Dios, del Hijo de Dios y del mismo Dios: el mundo, el diablo y la carne. Y esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y dice el apóstol: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay muchos que se creen sabios en este mundo, con filosofía de este mundo, pero nos dice el apóstol que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Donde hay celos y pleitos, hay sabiduría animal, terrenal y diabólica, y toda obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto, nos dice el apóstol Santiago también, es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hemos nosotros de recibir ese amor de Dios en nuestros corazones, porque ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esta sabiduría terrenal, animal y diabólica produce deleites desordenados para perdición, destrucción, muerte y condenación. Y así la vida se convierte en un campo de batalla. La codicia y la envidia generan todo tipo de combate. La obediencia a la sabiduría de lo alto. En esa sabiduría de lo alto, Dios agrupa personas en amor y ayuda mutua, porque es pura, es pacífica, como te lo he dicho, es amable, es benigna, es llena de misericordia, es sin incertidumbre, no tiene hipocresía. Y si quieres tener paz, pues te lo recomiendo: se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, no el que produce la guerra. Hay gente que quiere poner en pleito a todo el mundo, felices, cazapeleas, y más bien aprendamos a agachar la cabeza. Difícil, pero ahí vamos aprendiendo. Dios nos ayude para que se desmonte todo tipo de orgullo en nosotros y aprendamos la humildad, que si nos van a golpear la mejilla, pongamos la otra, como lo dice Mateo 5:38 al 48. Produce la mejor cosecha para el reino de Dios y sus participantes. La oración del que está dominado por el placer y los deleites desordenados, las concupiscencias o las pasiones desordenadas, esa oración es inapropiada, como lo dice en Santiago, en Romanos 8:26, que hemos de pedir como conviene. Pues no lo sabemos, porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Por nuestra debilidad. Y es el Espíritu Santo el que acude
a nosotros en nuestra debilidad, porque es el Espíritu Santo el que Dios ha puesto a morar en nosotros, que nos ama celosamente, que nos anhela celosamente, que ha derramado Dios su amor en nosotros por ese Espíritu que ha puesto a morar en nosotros. Por eso no hemos de pedir como conviene, porque nuestra carne tiene muchas necesidades y muchos deseos y anhelos apetitosos en la carne que no hemos podido vencer, y hemos de subordinarlos al Espíritu. El deleite pide con egoísmo, el deleite pide para su propia gratificación, como lo viene diciendo. ¿De dónde vienen las guerras? Era la pregunta que le hacen a uno recurrentemente, y dice Santiago capítulo 4:1. Ahora empezamos con el 4:5, pero vamos desde el 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y se le echa la culpa a Dios, que porque hay guerras en el mundo. Pero si el ser humano está codiciando lo del otro y están peleando y han sacado a Dios, y entonces Dios, ¿por qué no intervienes? Y entonces dirá Dios, ¿por qué no me has invitado? Yo estoy llamándote y diciendo, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. La gente no invita a Dios, pero reclama su ausencia cuando tiene problemas, cuando tiene disgustos, pleitos, necesidades, enfermedades, sinsabores, tribulación y situaciones sin salida. ¿Y dónde está Dios? Allí donde le pusiste, fuera de tu vida. Por eso está diciéndote que el Espíritu Santo te anhela celosamente, quiere morar en ti, te guía al arrepentimiento. Y si ya invitaste a Jesús a tu corazón, el Espíritu Santo te ha sellado, entonces déjalo actuar y no se lo impidas, porque el deleite es egoísta. El deleite pide para su propia gratificación, y tenemos que hacer morir el ego y dar el trono de nuestra vida al Espíritu Santo. En tu corazón hay un trono y estás sentado tú. Te tienes que bajar de allí y dejar que Cristo se siente allí, que Él sea el templo del Espíritu Santo. Y si ya le diste el trono, déjalo actuar y dile, toma, hágase tu voluntad. Pero le decimos, Señor, te entrego mi vida, pero salimos a hacer, hágase tu voluntad, y salimos a hacer lo que a nosotros nos parece, y para nada consultamos a Dios ni ponemos en oración las diversas situaciones de nuestra vida. Que no sea nuestro egoísmo el que ore a Dios, porque Dios no oye al ego, Dios no oye al ególatra. En segundo lugar, ya hemos visto que Dios no quiere que tengamos pérdidas. Si tú no le das el control de tu vida a Dios, tendrás la sabiduría, te lo repito, terrenal, animal y diabólica. Deja que la sabiduría de lo alto gobierne tu vida, que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es misericordiosa, que no tiene incertidumbre ni hipocresía, y se siembra en paz. Si tú haces la paz, y vendrá paz para ti, tendrás tranquilidad y tendrás sueño reparador, profundo y apacible. En segundo lugar, la infidelidad con Dios genera la resistencia de Dios. Nos dice, almas adúlteras se refiere, almas adúlteras, versículo 4, viene diciendo, ¿de dónde vienen las guerras? Es de vuestras pasiones, no vienen las guerras de Dios. El hombre las genera, y si no lo invitas, Dios no participa en tu vida. Tienes que entregártela. Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia, y no pedís, y pedís, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para tu propia gratificación, tu propia satisfacción, sin importarte lo de los demás. Y entonces nos dice que el alma
que resiste a Dios, pues entonces Dios no le escucha. En su ruego, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras se refiere al adulterio espiritual, como lo dice Pablo escribiéndole a Timoteo ya cuando estaba cerca de la muerte. En 2 Timoteo 4:10 dice: Demas me ha desamparado amando el mundo. Empezamos con Cristo. Pablo a los Gálatas: habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Si empezamos con el Espíritu, sigamos con el Espíritu, pero no podemos andar en el Espíritu y en la carne, porque como lo vimos en la charla anterior, la carne no puede agradar a Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios y no puede. Y tenemos que hacer morir lo terrenal, lo espiritual, lo carnal en nosotros, y que crezca lo espiritual. Demas me ha desamparado amando el mundo, dice 2 Timoteo 4:10. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la insatisfacción, porque Dios no tratará con los que se degradaron a sí mismos, y ellos tratará con ellos en el tribunal de Cristo. Una persona no perderá la salvación, tiene a Cristo en su corazón, pero se desvía, se apaga y desiste. Pues ahí viene la duda: ¿será que sí nació de nuevo? Porque los que hemos nacido de nuevo no retrocedemos. Dice Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para vida eterna. Entonces, si nació de nuevo, Dios tratará con él en el tribunal de Cristo. Pero mucha gente ha entrado a la iglesia, pero como simpatizantes y como cristianos anímicos o emocionales, mas no espirituales. Nos dice la Escritura que Israel es la esposa. Dice Isaías 54:5, Jehová tu hacedor es tu marido, yo soy tu esposo. Nos dice también en el libro de Jeremías que la esposa infiel abandonó. Yo soy tu marido, dice Jeremías capítulo 3. Nos está diciendo Jeremías capítulo 3, versículo: convertíos, hijos rebeldes, Jeremías 3:14. Leamos desde el 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Nos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, drástico, muy distinto del Nuevo. No, acércate al Antiguo Testamento y mira cómo Dios le ruega a su pueblo diciéndote: vuélvete a mí, yo te amo, yo te redimí, yo te formé, yo te crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí le dice al pueblo a través de Jeremías: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. No, el pueblo no quería oír, y el pueblo ha sido no solo indiferente, sino rebelde y hostil contra Dios. Desde la antigüedad y hasta hoy sigue siendo hostil, como lo dice en Isaías 44, 20 y 21 también. Vuélvete a mí, y vuélveme, que yo te redimí. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, Jeremías 3:14, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios quiere darte lo mejor, pero tienes que acercarse a Dios, y el pueblo fornica con lo que no es Dios,
el pueblo se desvió, como lo dice en Deuteronomio 31. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Si dieres, cuando ellos salieron de la esclavitud en Egipto, en Éxodo 19 dice: ustedes vieron lo que hice con los egipcios y cómo los traje a mí sobre las alas de las águilas. Éxodo 19 desde el 3 dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un pueblo de reyes, de sacerdotes y de gente santa. Pero no quisieron, invalidaron el pacto, y vez tras vez se fueron tras la leña, tras la piedra, tras la escultura, tras la madera, y abandonaron a Dios, dándole la espalda vez tras vez, como lo dice también acá en Oseas capítulo 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Se fue como la prostituta iba por la paga, pero tú eres una ramera que te entregas por absolutamente nada. Y este pensamiento fue consignado en el Nuevo Testamento como generación adúltera. Oh, generación adulta, dice Mateo 16:4, Marcos 8:34. La alegoría también se presenta a la iglesia como una esposa, como lo dice 2 de Corintios 11, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con una virgen pura. 2 de Corintios. Ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa alegoría del matrimonio, del esposo y de la esposa, pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que Jehová es el esposo, tu hacedor, yo soy tu esposo, el esposo de Israel, y la iglesia es la novia de Cristo. Y nos dice también en Efesios 5:24: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo ama Dios a la iglesia? La ama para santificarla, para quitarle toda la podredumbre y la mugre y la escoria del adulterio, de la hipocresía, de la vanidad, de la egolatría, de la impureza y de todo tipo de inmoralidad. Quiero santificarla, y la santificó por el lavamiento del agua, por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejanza, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces está la alegoría, y nos dice también en Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa alegoría del matrimonio está dada en la relación de Cristo a la iglesia. Y en el 21:9 también nos dice: vino entonces a mí uno de los
7 ángeles que tenían las 7 copas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es? La iglesia de Cristo. Y las vestiduras de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente son tus buenas obras, tus acciones justas. Si vives en pureza, haciendo buenas obras y obras de amor, vas a tener vestiduras blancas para las bodas del Cordero. Pero si estás haciendo la maldad, ¿cómo te vas a presentar con vestiduras harapientas para las bodas del Cordero? Por tanto, la desobediencia a Dios es como romper el pacto matrimonial y es un pecado contra el amor. No es una relación distante como lo era o como lo es la relación de un rey con sus súbditos. No, se trata de una relación cercana, íntima y amorosa como la de los esposos. Entonces, la infidelidad con Dios genera resistencia de Dios. Ahora, en tercer lugar, el Espíritu Santo nos selló con su amor y con propósito. ¿Cuál es el propósito? Nuestra santificación, como lo dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Mi amado que me escuchas, no andes en ningún tipo de impurezas sexuales, en ningún tipo de fornicación, masturbación, pornografía, infidelidades, adulterio. Puro, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca, porque somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Santiago viene hablando de 2 asuntos y nos dice ahí en su epístola que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nos dice: amados míos, Santiago 1:16, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Ya vimos el siguiente: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, porque mandó su Espíritu e hizo una nueva creación y se encargó de poblar de nuevo la tierra, porque la tierra poblada con los descendientes de Adán se llenó de pecado, de maldad y de todo tipo de impurezas. En Cristo hay una nueva creación, envía su Espíritu y viene ese Espíritu Santo a fundar la iglesia y a hacernos nacer de nuevo, a darnos la regeneración, a bautizarnos en el cuerpo de Cristo, a poner su sello y empezar un programa de transformación y de santificación progresiva. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Dios. Él nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, de las nuevas criaturas con las que vino a repoblar la tierra. Sí, como lo dice el Salmo 104:30. Y en 2 de Corintios 5:17 también lo dice, lo hemos visto, que el que está en Cristo pertenece a una nueva creación. Y nos viene hablando de la amonestación contra el pecado. Nos dice en el capítulo 2, amonesta Santiago contra la parcialidad. En el capítulo 3, amonesta contra la lengua. Hombre perfecto es el que refrena la lengua, y vimos la sabiduría de lo alto y la sabiduría que no desciende de lo alto, que es terrenal, animal y diabólica. Pero Él quiere que tengamos una linda relación con el Espíritu Santo, porque Él nos ama y nos anhela celosamente para hacernos primicias de esas criaturas y que seamos dignos embajadores de Cristo. Hemos de ser dignos embajadores de Cristo, de manera que, mis amados, escúchenme, de las pasiones desordenadas como la codicia, como la envidia, que combaten en nuestros miembros,
No podemos hacer absolutamente nada sino poblar la tierra de maldad, y la tierra se pobló de maldad porque la carne no sabe producir sino pecado, pero el Espíritu produce bondad, produce amor por la obra compasiva. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó, no por obras de justicia como veíamos en la enseñanza anterior, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Somos regenerados y Él deposita su amor en nosotros para que andemos en ese amor. La codicia y la envidia que combaten en nuestros miembros no producen absolutamente nada bueno, y la lengua, que es la viperina con la que nos azotamos la espalda, esa envenena todo el cuerpo y produce todo tipo de enfrentamientos, de guerras y de conflictos. Ahora, por último, miremos la obra santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene en vano, nos está diciendo el apóstol. ¿O ignoráis que la Escritura lo dice en vano? Él no viene en vano. Es decir, Él no viene vacío, Él no viene de manera infructuosa, Él viene a realizar nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación, como acabo de decírtelo. Él nos ama y no en vano. Él nos ama con eficacia, Él nos regenera, Él nos santifica, Él nos transforma, Él nos moldea, Él nos disciplina con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Él nos hace participar, como nos dice la Escritura, ¿sí?, que si nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, si no tenemos disciplina seríamos bastardos y no hijos. Pero por otra parte, nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pero entonces, ¿cómo no vamos a obedecer mucho más a nuestro Padre Celestial, al Padre de los Espíritus, para que vivamos? Nuestros padres nos disciplinaban para lo que era temporal y para lo que a ellos les parecía provechoso, pero Dios nos está entrando en esa disciplina santificadora, produciendo en nosotros santidad. ¿Para qué? Nos dice la Escritura en Hebreos 12:10, que para que participemos de su santidad, para que participemos de su santidad, como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a participar de la naturaleza divina. Pero ¿qué hay que hacer? Huir de las concupiscencias, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones desordenadas. El Señor nos ha llamado para que participemos de su naturaleza divina, no para que seamos dioses, para que participemos de la vida eterna, que es aionos, que significa la misma vida de Dios. La vida eterna que recibimos nosotros es la misma vida de Dios, porque Dios quiso compañerismo con la criatura, porque hizo uno, habiendo abundado de espíritu sobre él, porque quería una descendencia para él, dice Zacarías 2:14. Él quiere que participemos de su santidad, que participemos de su naturaleza divina, dice 2 de Pedro 1:3 y 4. Y su voluntad es santificadora. En su amor nos santifica, nos transforma, nos moldea de gloria en gloria. Cuando leemos la Sagrada Escritura y le decimos: Señor, anhelo esto que pides ahí,
La voluntad de Dios es nuestra santificación, y como lo dice en Isaías capítulo 32 versículo 15, que hasta que sobre nosotros desciende el Espíritu de lo alto. Esta es la maravilla. Hasta que nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado en bosque. Esto se está refiriendo a la persona. Hasta que sobre nosotros, sobre cada uno de los que invocamos su nombre, se desciende el Espíritu Santo, apenas entra, nos regenera, nos sella, nos bautiza, nos hace nacer de nuevo, y empieza el proceso de transformación, y nuestra vida, que era un desierto, se convierte en campo fértil, para que ese campo fértil llegue a ser transformado en un bosque, y en ese bosque habitará el juicio, y en el campo fértil morará la justicia. En el desierto estará el juicio. Si no hay Espíritu Santo, allí estará el juicio, y el juicio traerá condenación, porque el juicio sobre nosotros se hizo en la cruz del Calvario, y somos salvos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y en el campo fértil mora la justicia. ¿Y cuál es el efecto de la justicia? Paz en tu alma. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Su voluntad es santificadora. En su amor nos santifica, nos transforma de gloria en gloria, y su operación es para traer a nosotros fertilidad, para hacernos fructificar, para darnos reposo, seguridad, y para darnos santificación. Recuerda entonces, mis amados, que el Espíritu Santo te anhela celosamente y ha derramado su amor en tu corazón, ese amor transformador, santificador, porque el pecado paga muy mal. Ahí el pecado traerá a tu vida depresión, miedo, angustia, tristeza, melancolía, ansiedad, incertidumbre, pánico, terror, desesperanza, desilusión, frustración, fracaso, nostalgia y tantas cosas más. Y necesito un psicólogo. Pues busca el psicólogo, pero yo te recomiendo que lo que necesitas es llenarte de la palabra de Dios, porque si el Espíritu Santo llega a tu corazón, entonces tu vida, que es un desierto, que estás sintiendo temor, angustia, miedo y tristeza, que es todo eso lo produjo el pecado y la rebelión, allí ese desierto será transformado en un campo fértil, y ese campo fértil será estimado en bosque, y allí habitará la justicia, porque el trabajo de la justicia es traer paz, y la labor de la justicia será reposo, seguridad, provisión y bendición para tu vida. Inclina tu rostro y ríndete al Señor. Recuerda, Él, en el celo de Dios, no quiere que tengamos pérdidas. Las pasiones desordenadas traen pérdidas. La santidad te hace fructificar. La infidelidad con Dios genera la resistencia de Dios. El Espíritu Santo nos selló con su amor y con propósito, cuál es nuestra santificación, y que participemos de su santidad. Y por último vimos la eficacia de la obra santificadora de Dios. Esa eficacia es fertilidad, es fructificar, es justicia, es reposo, es seguridad, y es paz, y es para ti. Pero dile al Señor: te necesito. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la integridad,
de la virtud, de la excelencia, de la humildad, de la generosidad, de la lealtad, del amor. Jesús, transforma mi desierto en un campo fértil y el campo fértil conviértelo en bosque. Quiero ser un vaso útil en tus manos y vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por recordarnos y por insistirnos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, en nuestro ser, por el Espíritu Santo que nos has dado. Y que el Espíritu Santo que has puesto a morar en nosotros nos anhela con celo, celosamente, y nos cuida, y nos protege, y nos hace fructificar, nos moldea y nos transforma. Haz la obra en cada uno de nosotros. Convierte este desierto en campo fértil, el campo fértil en bosque, Señor. Y el trabajo de la justicia es la paz, y el trabajo de la paz es reposo, y es seguridad, es provisión, es abundancia para siempre, como lo dice el profeta Isaías. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Recibe toda la adoración. Ahora, Señor, bendice y provee para cada uno de nosotros. Provee. Tú haces salir el sol sobre buenos y malos. Sana a todos tus enfermos. Destruye el virus, Dios de la gloria. Amado Salvador, bendice nuestros gobernantes, nuestras naciones, nuestra América, nuestro presidente. Bendice, Dios de la gloria, también los que están en eminencia. También bendice a los terroristas, bandidos, ladrones, narcotraficantes, prostitutas, ateos, Dios, y todos los que tienen un credo distinto. Sobre todas estas cosas oramos por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén, y, Señor, ante todo, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.